Algunas veces cuando estoy en el aeropuerto esperando durante horas, gracias a el tiempo muerto patrocinado por Aeroméxico y otras aerolíneas que salen rigurosamente tarde, pues me meto a las librerías que hay ahí. Me parece que hay una librería de Educal, alguna librería del Fondo de Cultura Económica, y compro siempre algún libro. Así leí este libro, Tombuctú, de Paul Auster, que lo leí sobre todo porque trata acerca de un perro que se llama Mr. Bones, y está escrito en tercera persona, pero desde el punto de vista del perro, y verdaderamente es un alarde de literatura que me interesó mucho porque sigue una vieja tradición dentro de la literatura, de personajes que son perros, como Sirio de Olaf Stapledon, o Ciudad de Clifford D. Simak. Este es otro libro que leí de Milán Kundera, se llama El Telón, y es una cátedra de teoría literaria, escrita por alguien que ha dedicado toda su vida a pensar en eso. Y finalmente me encontré con este libro de Amélie Nothomb, Cosmética del Enemigo. Me entero de que ella es una autora que nació en Kobe, Japón, en 1967, y que pasó su infancia y adolescencia en Extremo Oriente, principalmente en China y en Japón, donde su padre fue un embajador, pero que ha tenido sobre todo más aceptación en Francia y en Europa, y ha hecho su carrera principalmente desde Francia. Pero bueno, el tema por el que me interesó este libro y por el que decidí elegirlo, primero que nada es pues porque es un libro muy cortito, no llega a las 100 páginas. Como ustedes ven, la fuente es grande, ¿no? Tiene muchos espacios el libro, entonces pues realmente es una lectura muy cómoda, muy accesible, pero sobre todo porque trata acerca de una persona que está precisamente esperando en un aeropuerto. Es un sujeto que está a punto de matar a los empleados de la aerolínea porque lo están haciendo esperar, igual que a mí cuando estoy leyendo el libro, y que pues está fastidiado, ¿no? Y en esas condiciones aparece una persona que se sienta junto a él y trata de hacerle la conversación. Entonces a nuestro protagonista pues por supuesto le molesta esa intervención porque está de mal humor, es uno de estos neuróticos europeos, ¿no? Que no tienen ganas de estar compartiendo y conviviendo con frivolidades y haciendo una plática insulsa, ¿no? Y se muestra cortés, pero un poquito cortante. Sin embargo, este personaje que ha aparecido ahí a hablar se llama, tiene un nombre muy curioso, se llama Textor Texel. Y este personaje, Textor Textel, acorrala a nuestro protagonista y se pone a hacerle una conversación que cada vez es más hostil, que empieza a revelar algunas situaciones bastante desagradables, y le dice que le va a platicar su historia. Y por supuesto nuestro viajero se molesta mucho por la situación, le dice que si no tiene nada que hacer, que porque tiene que, una vez que han superado la etapa de las cortesías, pues le dice que realmente lo está molestando, que si no prefiere irse a otra parte o por lo menos quedarse callado. Pero Textor Textel le dice que no va a quedarse callado y va a seguirle platicando su historia y no lo va a callar, ¿no? Entonces el viajero se para del asiento, se va a parar en otra parte, pero Textor Textel lo sigue y sigue hablando con él, ¿no? Entonces, ya alarmado, nuestro viajero va y se sienta junto a otras personas pensando que ahí no lo va a molestar, pero Textor Textel va y lo persigue ahí y se pone a hablarle enfrente de las otras personas, de alguna manera pues humillándolo, haciéndolo sentirse incómodo enfrente de otros, de manera que nuestro viajero se ve avergonzado y se acepta en forma sumisa, y aceptando esta especie de pacto de agresividad, pues escuchar al otro, pero con derecho de alguna manera de réplica, no de poder decirle frases que ya no tienen nada que ver con la cortesía, donde tiene derecho también de criticarlo y ofenderlo, ¿no? Y se arma una conversación muy interesante donde al principio pues nuestro viajero no tiene ningún interés en escuchar la historia del otro, pero la historia es tan interesante que poco a poco empieza a escucharlo, no puede dejar de atender la historia, no puede dejar de involucrarse en ella. Y las críticas que al principio eran al hecho de ser invadido en su privacidad, ¿no? La privacidad que le da un pequeño asiento del aeropuerto, poco a poco esas críticas se convierten más bien en críticas a la historia, ¿no? En comentarios a la historia. Y de esta manera se va formando una especie de
de narrativa dialogada, que es pues el recurso literario de la autora, ¿no? En este sentido forma parte también de una tradición literaria de novelas conversadas o de diálogo, ¿no? Como en su momento ensayó aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Manuel Puig, ¿no? Que tenía varias novelas que tenían esta estructura, que eran conversaciones y nada más era un diálogo y de esa manera se iba narrando toda la historia. En este caso, la historia que se va revelando pues es la historia de este personaje, Textor Texel, que es un personaje holandés que empieza a narrar una historia, insisto, muy desagradable, donde al principio de su vida es un maltratador de animales, por ejemplo, ¿no? Y empieza a desarrollar instintos sádicos muy desagradables. El señor Texel conoce en un cementerio a una mujer a la que viola más o menos en la misma situación en la que está violando también al viajero, no narrándole todas estas cosas, con ese mismo sentido de cinismo, ¿no? Descarnado. Y esta situación, pues por supuesto, ya aterroriza a nuestro viajero, ¿no? Pero mucho más lo llega a molestar cuando se da cuenta de que esta mujer que ha sido violada en un cementerio de París es una persona a la que él conoce y con la que él ha tenido una relación muy significativa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que este personaje aleatorio, ¿no? Este holandés que llega a invadir su espacio personal, su espacio de silencio, conoce a esta mujer que fue tan significativa para él, ¿no? Esto parece de alguna manera una desventaja de la novela, ¿no? Parece un exceso de casualidades. Pero bueno, a medida que avanza la historia nos iremos dando cuenta de cuáles son las conexiones ocultas entre los tres personajes de la historia, ¿no? Esta mujer que no está presente ahí en el aeropuerto y estos dos hombres que de alguna manera se debaten para encontrarle sentido a la conversación violenta que están sosteniendo. En realidad no hay ninguna conexión, podríamos decir, de fondo o semántica entre el libro de Paul Auster, el libro de Milan Kundera y el libro Cosmética del enemigo. Es solamente la casualidad la que me lleva a mí a emparentarlos, porque son libros que he encontrado en el aeropuerto. Los tres tienen la misma característica de ser libros pues, relativamente breves, ¿no? Dos de ellos de autores que conozco muy bien, a los que por supuesto soy aficionado. Y en el caso de esta autora, pues más bien por el interés de leer una voz diferente que yo no conocía, ¿no? Son simplemente lecturas del aeropuerto que no tienen una conexión previa entre sí, no tienen una conexión de tema, no tienen una conexión de espíritu, pero tienen una conexión en mi memoria porque las ubico como lecturas de aeropuertos y de aviones.